Muy bien, él es licenciado en comunicación, periodista de radio, de televisión de Uruguay y uno de los conductores del noticiero central de Tele 12. Hace pocas semanas viajó como corresponsal a Israel y cubrió durante varios días el conflicto que se ha desatado en esa región del mundo. Vamos a conocer sobre la experiencia de visitar territorio de guerra. Estamos con Ignacio Martirené. Ignacio, bienvenido a Hijos de Punta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo este rato con ustedes allí. Bienvenido, Ignacio. Ignacio, Gracias. nos da mucha curiosidad. Nosotros reportamos a diario las cosas que van pasando en este terrible conflicto entre Israel y Hamás. Tú tuviste la experiencia de estar allí. Nos interesa la faceta humana en todo sentido. Entonces, lo primero que te queremos preguntar es, ¿cómo ha sido tu regreso? ¿Cómo uno vuelve de un territorio de guerra? ¿Se sueña? ¿Se tienen pesadillas? ¿Cómo uno vive luego de acercarse a esos niveles de violencia? Bueno, todo es muy removedor, muy conmovedor. Todo te choca bastante, es muy impactante. El regreso, bueno, lo principal es el reencuentro con la familia. Eso fue lo más importante, lo mejor de regreso. Reencontrarme con mis dos hijos, con mi esposa, fue lo más lindo. De hecho, bueno, por suerte pude mantener una comunicación diaria con ellos, pese a la diferencia horaria. Y al trabajo tan intenso que estábamos desarrollando allá en Israel con mi compañero, con Raúl Ortiz, que fue mi camarógrafo para Canal 12. Uh-huh. Y la vuelta, en realidad, el tema de las pesadillas que me preguntás, mucha gente me ha preguntado eso. Por suerte no he tenido. Estando allá tuve algún día, pero a la vuelta no he tenido. Lo que sí, todo te sensibiliza mucho, ¿no? Y uno como que nunca deja de estar conectado con esa realidad. Bueno, además por mi trabajo, que estoy todos los días hablando de estos temas y cubriendo desde acá ahora y siguiendo lo que pasa con la guerra entre Israel y Hamás, porque forma parte de mi trabajo diario en Telemundo. Sí. Pero más allá de eso, cualquier cosa que pasa, uno como que yo siento que estoy de vuelta allá, o que incluso me gustaría estar de vuelta allá en este momento para estar siguiendo de cerca y estar en contacto con la realidad que están viviendo muchas personas allá, que es terrible. Ahora, la semana pasada, justo el viernes, me tocó entrevistar a una joven familiar de rehenes de Hamás. 5 familiares fueron tomados de rehén el 7 de octubre de ella. 3 fueron liberados en esta tregua que hubo una semana hace poco. Uh-huh. Y tiene a otros 2 familiares que siguen siendo rehenes de Hamás en la Franja de Gaza. Entonces, justo la entrevisté el viernes porque estuvieron de visita en Uruguay ella y otras personas familiares de rehenes. Y todo eso fue también muy removedor para mí. O sea, me llevó nuevamente al lugar y estar en comunicación directa con todo lo que está pasando allá. De todas formas, yo he mantenido contacto con muchas de las personas con las que hablé allá. Ustedes saben que hubo una uruguaya israelí que fue tomada de rehén y que fue liberada, Yani Goren. Yani fue el último día liberada, el último día de la tregua, y yo hasta hoy tengo comunicación con su familia y con su círculo cercano para ver cómo sigue todo. Mantuve el contacto hasta que la liberaron con ellos también. Entonces yo, obviamente, principalmente por el trabajo, pero una parte personal mía se quedó también allá con todo lo que está pasando. Sí, claro, vas haciendo vínculos. ¿Y aparece una valoración cuando uno vuelve? Una valoración, digo, de la paz, una valoración de lo que se nos vuelve cotidiano a nosotros y que en realidad bueno, te da una perspectiva, sí. Te mueve la escala de valores un poco. O sea, uno se da cuenta de las cosas que de verdad importan en la vida. Yo sé que esto capaz que suena trillado, suena cliché, pero uno de verdad valora las cosas que tiene, las cosas que son importantes cuando está frente a situaciones extremas como esta, que son tan ajenas, por suerte, para nosotros. Una guerra es algo muy ajeno para nosotros acá en Uruguay, y hay gente que convive con esta realidad todos los días, desde antes del inicio de esta guerra del 7 de octubre en Israel. La gente convive con la realidad de que hay bombardeos de vez en cuando, hay ataques, suena la sirena y tenés que meterte en un refugio o en un búnker. Es algo cotidiano y eso a nosotros es algo que nos es muy ajeno, por suerte, pero obviamente te cambia la valoración de las cosas que uno por suerte tiene, de los afectos. Y también hay que decirlo, o sea, yo estuve mucho del lado israelí porque nosotros hicimos base en Tel Aviv cuando fuimos a cubrir. Sigue bloqueada hasta ahora la Franja de Gaza, no se puede ingresar, la prensa no puede ingresar. La gente que está trabajando para los medios ya estaba dentro de la franja antes de que estallara esta guerra del 7 de octubre. Claro, yo llegué a ir con mi compañero Raúl, fuimos a Cisjordania, estuvimos en Belén, en la parte palestina de Cisjordania, para ver también la realidad de los palestinos, y hablamos con muchos palestinos que están en la Franja de Gaza a distancia, hicimos también entrevistas por Zoom,
y estuve en comunicación con ellos, y estuve con un palestino también que tiene familia en la Franja de Gaza y que él vive en Cisjordania. Y también hay que decir que la realidad que se está viviendo en el enclave palestino es terrible, con miles de fallecidos, con casi 2 millones de personas desplazadas, una población de 2,5 millones, en un territorio que es muy pequeño también, que tiene 40 kilómetros de extensión, de largo. Entonces, la realidad humanitaria, la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza es terrible. Lo que vivieron en Israel es terrible y siguen viviendo porque hay gente que todavía tiene familiares de rehenes. Sí. Entonces, toda esta guerra es una tragedia. Para los dos lados, no se puede hacer, me parece a mí, valoraciones a favor o en contra de uno o del otro. O sea, hay que ser claros. Hamás es un grupo terrorista que atacó a Israel premeditadamente y que lo que quiere es aniquilar a los judíos. Eso es un grupo terrorista. Los palestinos civiles no tienen nada que ver con Hamás, pero sí es cierto que Hamás gobierna en la Franja de Gaza y que es cierto que en 2006 hubo elecciones y votaron a Hamás los ciudadanos palestinos, pero eso fue hace ya casi 20 años, las situaciones han cambiado, las realidades han cambiado y siempre hay civiles de rehén de un lado y del otro. Y todo esto que se vive, la verdad que es una tragedia. Entonces, haciendo un resumen de tu pregunta, sí, tenemos que valorar todos la realidad en la que vivimos en un país en paz como este cuando se ve esta tragedia en otros lugares de manera cotidiana. Que de hecho, Ignacio, te quería preguntar esto cuando hablas un poco de agarrar perspectiva, ¿no? Sé, y lo acabas de decir, que estuviste del lado de Israel, pero en tu apreciación, ¿cómo está como el nivel de tensión con lo que pudiste hablar de los que están de un lado y los que están del otro? ¿Sientes que hay como esa tensión igual de lado y lado o está realmente tan desproporcionado como nos hacen ver algunos medios? ¿Desproporcionado en qué sentido? En el sentido de ese ataque, digamos, constante o ese nivel de alerta que sientes constantemente. A ver, la realidad es que en Israel también viven muchos árabes judíos y árabes musulmanes. O sea, en Israel, en el territorio israelí, hay una gran interacción de distintos orígenes, de distintas religiones, de distintas culturas. Y esa tensión estaba palpable constantemente desde el inicio de la guerra. Había ciudades, por ejemplo, en Yafo, que es la ciudad vieja de Tel Aviv, que es una zona muy turística, que solía ser o sea, de hecho, cuando se fundó Tel Aviv, el inicio fue en esa parte. Yo estaba muy cerca de ahí. Ahí conviven muchas comunidades. Bueno, ni hablar en Jerusalén, o sea, hay distintas comunidades. Allí la tensión es palpable también, y de hecho, bueno, en lugares turísticos estaban todos los comercios cerrados, había muy poco movimiento en las calles, lugares que durante todo el año tienen gran movimiento, no solo interno, sino de visitantes extranjeros. Bueno, todo eso se había visto muy alterado en, bueno, Belén, una ciudad de Cisjordania, de la autoridad palestina, del territorio palestino en Cisjordania, que es muy turística, porque allí para la comunidad cristiana fue donde nació Jesús. No había nadie. Allí está la iglesia de la Natividad justamente, que siempre es muy visitada, y no había nadie. Entonces, esa tensión se vive constantemente. Y después, las alertas, como me preguntaba, sí, son constantes de un lado y del otro. O sea, yo recorrí mucho del territorio israelí, por suerte, fuimos de sur a norte. Estuvimos muy cerca de la frontera, estuvimos a menos de 1 kilómetro de la Franja de Gaza. De hecho, con Raúl estábamos reporteando y nos cayó un cohete muy cerca, tuvimos que refugiarnos en un búnker. Fue una experiencia extrema realmente. Y en el norte, en la frontera con Líbano, donde opera el grupo terrorista Hezbollah, desde donde también hay bombardeos constantemente hacia Israel, y desde Israel al Líbano, también ciudades desiertas, ¿no? Entonces, comprendo. Hay una tensión constante, hay una incertidumbre constante y hay mucho miedo y preocupación. De hecho, yo hablaba con muchos ciudadanos de distintos orígenes, israelíes, palestinos, de distintas profesiones, de todas las edades, y me decían mucho que perdieron del lado del territorio, del lado israelí sobre todo, perdieron esa sensación de seguridad que tenían antes. Porque, claro, si bien es un territorio que está acostumbrado de su creación en el 49, del Estado de Israel, a convivir con el conflicto y con los ataques, con los enfrentamientos con la guerra. Por algo tienen el domo, ¿no? Bueno, claro, la cúpula de hierro es un sistema que funciona, que es muy efectivo, pero igual el 7 de octubre fueron tan intensos y tan constantes los bombardeos que no pudieron interceptar todos los cohetes que caían. También hubo misiles teledirigidos. Y de hecho, hasta que yo me volví, cayeron cohetes que no fueron interceptados. Yo una tarde estaba en Tel Aviv, estaba en las afueras de Tel Aviv, estábamos en la sede de la vocería del Servicio Israelí de Defensa.
hablando con una soldada uruguaya y que, bueno, hubo varias alertas, tuvimos que meternos, ingresar al refugio para protegernos y uno de esos cohetes no fueron interceptados y cayó en un edificio de viviendas en el norte de Tel Aviv y de hecho fuimos hasta el lugar. No hubo fallecidos afortunadamente porque también hay otra cosa, cuando la cúpula de hierro no logra interceptar a todos los cohetes, igual la gente está muy entrenada ya sobre cómo tiene que actuar. Hay protocolos que se cumplen por parte de la ciudadanía, del tiempo que tienen para ingresar a un refugio o a un búnker cuando suenan las sirenas. Y en distintas partes del país va variando. Cuanto más cerca de la Franja de Gaza estás, más al sur de Israel estás, menos tiempo tenés segundos solamente para refugiarte. Y en Tel Aviv, que es más en el centro del país, por ejemplo, tenés casi un minuto. Entonces la gente ya está muy acostumbrada a lo que tiene que hacer para protegerse, más allá de si la cúpula de hierro intercepta o no los cohetes que vienen del sur o del norte del territorio israelí, del Líbano o desde la Franja de Gaza. Y en Cisjordania, que es un territorio palestino, pero que tiene tierras con asentamientos israelíes, como dicen ellos allá, tierras ocupadas por israelíes. De hecho, yo estuve allí hablando con israelíes que viven en Cisjordania. También hay una tensión palpable porque allí conviven israelíes Hay que violencia. ocupan Mucha tierras. violencia, sí. Que están los palestinos en Cisjordania y hay enfrentamientos y también allí se infiltran muchos milicianos de Hamas y de la Yihad Islámica, que son las dos organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza. Y allí constantemente el ejército de Israel está realizando incursiones y hay enfrentamientos. Entonces es constante la tensión y desde el inicio de la guerra del pasado 7 de octubre ha ido increyendo. Hoy, por ejemplo, estuve viendo las últimas informaciones, recuperaron los cuerpos de una joven israelí y de un soldado, miembro del Servicio de Defensa israelí, el ejército de Israel, que eran dos de los rehenes capturados por Hamas el 7 de octubre y ahora recuperaron los cuerpos de estas personas que murieron. La joven tenía 27 años y fue una de las secuestradas. ¿Se acuerdan la fiesta electrónica muy grande que estaba en Raim, muy cerca también de la Franja de Gaza? Bueno, de allí raptaron muchas personas y mataron a más de 200 personas el 7 de octubre. Bueno, siguen ocurriendo tragedias en medio de toda esta situación y obviamente continúan los enfrentamientos, los ataques de un lado y del otro y la incursión israelí en territorio de la Franja de Gaza. Ignacio, ¿tú tuviste oportunidad de visitar alguno de los kibbutz que fueron atacados en el primer momento del conflicto, el 7 de octubre? A lo vez tú tenés la sensibilidad que tenemos los uruguayos. Estás acostumbrado a haberte criado en una región de paz, en un mundo de convivencias. Me interesa qué experimentaste cuando llegaste a ese lugar y viste cómo se habían dado las cosas. ¿Qué es lo que uno le llama la atención? No sé, aromas, imágenes, ¿qué se te grabó que quieras compartir con nosotros? Todo. Imágenes sobre todo. Sí, olores también, obviamente, porque cuando nosotros llegamos fue muy pocos días después del 7 de octubre. Se veía todavía sangre, se veía lugares destrozados, incendiados. Ustedes saben que los kibutzim son comunidades en las que que son originarias de Israel, tienen más de 90 años de historia. Son comunidades socialistas, o sea, se produce sí, y lo que se reparte consume, todo de manera sí, sí. igualitaria, claro. Y generalmente tienen adentro también escuelas, jardines de infantes, bueno, aparte de las viviendas que son todas muy similares. Hay algunas comunidades, hay algunos kibutzim que son distintos, que quizás no se reparte todo de manera igualitaria, hay otros que son más socialistas. Eso va variando, pero digamos que se mantiene la esencia de lo que es un kibutz. Y yo estuve en uno que se llama Be'eri, que queda muy cerca de la Franja de Gaza, muy cerca, a menos de 1 kilómetro. Fue uno de los más atacados, con decenas de muertos, y de allí tomaron varios rehenes. Y la imagen era de devastación total, era desgarradora. Las cosas que veías, un jardín de infantes con los juguetes tirados, todo destrozado, las casas incendiadas. Y aparte allí, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con miembros del ejército de Israel y con también miembros de organizaciones sociales israelíes que trabajan para la recuperación de cuerpos, para la identificación de cuerpos, para la recuperación de personas también víctimas de desastres naturales y que en este caso de un desastre como el de una guerra. Las historias que contaban eran estremecedoras realmente. O sea, la intención fue atacar y matar gente de una manera muy violenta, fue masacrar personas, familias. Entonces sí, es terrible lo que pudimos ver allí y bueno, y el rastro de destrucción y de aniquilamiento que dejaron allí los terroristas de Hamas fue algo muy, muy impactante. Muy Ignacio, impactante.
Sí. ¿Y te parece que habiendo atravesado esa experiencia, que sin lugar a dudas es removedora, estoy seguro que le mueve el piso a cualquiera, ¿sentís que podés mantener la objetividad periodística ahora? Porque estamos hablando de que la retaliación de Israel sobre Franja de Gaza está teniendo cifras que la ponen en niveles de una violencia histórica también. Estamos hablando de 18.000 muertos en Franja de Gaza en este momento. Sí. Entonces, Es lo que yo te decía. ¿cómo Casi 2 millones sentís de esa? desplazados. Me imagino que la tensión interna en vos existe en este sentido, ¿no? Y bueno, obvio. Para empezar, el tema, la objetividad es algo muy relativo. O sea, el tema de la objetividad periodística, yo soy una persona que no considero que exista la objetividad real, o sea, o total. Lo que sí uno tiene que tratar de ser imparcial y Claro. no tomar partido cuando uno está informando, porque uno tiene que tratar de ver la globalidad de las historias que uno cuenta o de las informaciones que está consignando, que Sí, está tratar de brindando. ir más hacia lo científico posible, ¿no? De tratar ir de al los dato. datos. Todos somos personas y Sí. los periodistas. Yo aparte no soy a mí no me gusta tampoco la idealización de la profesión periodística. O sea, no creo que estemos salvando el mundo ni curando enfermedades. Creo que es muy importante nuestro rol en cualquier democracia y que sí somos privilegiados porque si bien todo esto es muy impactante y a mí me movilizó mucho internamente, yo aparte, te lo decía al principio, yo soy papá, tengo hijos chicos, Claro. ver estas escenas son terribles, pero de los dos lados, o sea, ver a los niños cómo sufren en la Franja de Gaza, ver a las familias que también se desarman, con miembros que mueren, con gente que desaparece. También hay que tener en cuenta que lo que ocurre en la Franja de Gaza hay una responsabilidad muy grande por parte de Israel, pero también de Hamás, porque Hamás no deja a la gente que escape, también usan a los civiles como escudos humanos. Y también es cierto que Israel está atacando de manera constante y obviamente uno lo puede ver, el tiempo para que la gente se desplace no alcanza. Y también la Franja de Gaza es un territorio muy pequeño, como les decía también. Entonces a veces no hay hacia dónde escapar. Las fronteras están cerradas. Exacto. Están cerrada la frontera con Israel, está cerrada la frontera con Egipto, la frontera de Rafah, por donde ingresó toda la ayuda humanitaria en el sur de Gaza. Entonces no es fácil para los civiles que viven allí y alguien tiene que hacerse responsable también de esto. Yo hablaba con algunos miembros del gobierno israelí y de ciudadanos israelíes que me decían que el principal responsable es Hamás, porque Hamás atacó a Israel y a Hamás lo votaron los civiles palestinos. Sí, pero en ese sentido, Ignacio, ahí hay una déjame simplificación. Pero déjame terminar. A ver. Pero justamente eso no puede justamente justificarse un ataque de estas características contra la Franja de Gaza diciendo que a Hamás lo eligieron los palestinos, entonces ahora tienen que soportar estos ataques por parte de Israel. Claro. Y a su vez, tampoco podemos justificar lo que hizo Hamás contra el territorio israelí para hacer cualquier cosa en la Franja de Gaza. Lo dijo, yo coincido mucho con lo que dijo Jorge Drexler hace poco cuando recibió un premio en España, Sí, que decía lo eso, vi. no se puede justificar lo que está pasando en la Franja de Gaza por lo que pasó el 7 de octubre. Es terrible lo que pasó el 7 de octubre, fueron actos terroristas, Sí. fue una masacre de personas inocentes, pero no por eso se puede justificar cualquier cosa en la Franja de Gaza. Israel tiene que defenderse, tiene que defender a su pueblo, pero también tiene que considerar la vida de civiles que son inocentes y que no forman parte de la guerra. Claro. Y lo mismo, obviamente, lo que pasa es que hay una diferencia. Hamás es un grupo terrorista que atacó un país. Israel es un ejército que está atacando a ese grupo terrorista en un territorio que ese grupo terrorista controla, pero donde viven muchos civiles. Claro. Entonces es muy delicado todo. Sí, no lo estamos diciendo Sí. nosotros, lo está diciendo la Unión Europea, lo está diciendo Sí. la ONU, lo está diciendo el gobierno de Estados Sí, que Unidos. están comenzando a levantar un poco las Sí, banderas, a decir, ojo, Evidentemente Bueno, se han incluso borrado algunas Estados barreras. Unidos ¿no? les hizo un Sí, poquito sí. como una alerta en decirles, ojo, Grandes señores, o sea, alertas. se tienen que... Igual, ojo, ojo. que Estados Unidos también ahora vetó la semana pasada Sí, el cese al fuego. Sí, sí. una moción para cese al fuego. De todas formas, yo tampoco coincido con lo que dijo Guterres cuando recién habían pasado algunas semanas del inicio de la guerra, un poco justificando lo que hizo Hamás en una declaración que hizo diciendo que los palestinos también han sufrido la ocupación de tierras y que estos ataques no son tampoco de la nada. Eso tampoco me parece acertado, ese discurso que hizo Guterres, que fue muy criticado por el gobierno israelí, obviamente. Pidieron su renuncia como secretario general de Naciones Unidas. No se pueden justificar ningunos actos de violencia, ningún acto de violencia, ningún acto contra la humanidad, contra los seres humanos, ninguno, ni de un lado ni del otro. Claro. No se pueden justificar. Y está bien que Israel tiene que defenderse y lo que hizo fue defenderse, pero también cuando ya
se pasan determinados límites o se ve una realidad tan trágica como la que ocurre ahora en la Franja de Gaza, hay que buscar acuerdos. La tregua lamentablemente duró poco, pero dio, para empezar, la posibilidad, o sea, se liberaron muchos rehenes. Generó que se liberaran rehenes, Sí. más de 100, pero quedan 138 todavía Sí. en la Franja de Gaza. Sí, ¿Y sí, qué sí, pasa sí. con esa gente? Y el Hay que reinicio de los liberarlos. bombardeos, Claro. según Qatar, también ha dificultado las negociaciones. Te quiero agradecer muchísimo, Ignacio, este ratito que nos dedicaste a nosotros. Un placer, un placer. Me gustaría tener más tiempo para hablar. Sé que estás muy apretado de tiempo hoy tú, pero te comprometo para que dentro de unos días podamos charlar más extensamente sobre todos estos temas y también conversar acerca del devenir de los acontecimientos, porque es un flujo de información día a día que la verdad que Sí. aterroriza Sí, sí. y duele y nos duele a todos. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias por invitarme, un placer, que pasen muy bien. Estamos en contacto. Amigas, amigos, habiendo pasado por la durísima experiencia de estar cerca de territorio de guerra, el corresponsal Ignacio Martirené, periodista, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya venimos con más.